Del Altísimo. Gloria a Jesús. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el servicio. Vamos a leer la Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos 4, 14 al verso 16. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del amado Espíritu Santo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Siéntese, siéntese. Jesús, el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Vamos a hacer un recuento pequeño acerca de qué es un sumo sacerdote o qué representaba en los tiempos de Moisés un sumo sacerdote. Dios, cuando llama a Moisés, también llama a Aarón. Aarón era de la tribu de los levitas. Jacob, dice la Biblia, que tuvo 12 hijos varones, los cuales cada uno de ellos iba a cumplir ciertas funciones dentro de este mundo. Pero de todas esas 12 tribus, hay 2 tribus que son resaltadas para emerger en la historia de la humanidad, que es la tribu de Judá, de donde desciende nuestro Salvador Jesucristo, y la tribu de Leví, de donde desciende también el sacerdocio ministerial de los tiempos de Moisés. Queremos hablar algo importante acerca de Aarón. Aarón fue escogido como sumo sacerdote. El sumo sacerdote y los sacerdotes no eran iguales en categoría y en autoridad. Escuche bien esto. Toda la tribu de Leví, Dios le dio un mandamiento que todos los hijos de Leví iban a ser sacerdotes, y de ellos se iba a escoger un sumo sacerdote, para que la tribu de Leví ministrara las cosas santas a las 11 tribus restantes. Por lo tanto, dice la Biblia que a la tribu de Leví no se le dio posesión. Cuando Josué entrega o reparte la tierra a las tribus, la tribu de Leví no se le repartió herencia. No se le repartió herencia, porque la tribu de Leví, Dios la eximió a los trabajos seculares. Dios la eximió a tener de repente una vida social como las demás tribus. Dios la eximió a los negocios. Miren, la tribu de Leví es la única tribu en la Biblia que no hace negocios. Es la única tribu en la Biblia que no está mezclada con los asuntos mundanos, que en parte no son malos, porque los negocios de la vida Jesús enseñó que había que estar en los negocios de la vida, pero Jesús también habló acerca de los negocios del cielo. Y la tribu de Leví era la única tribu que podía ministrar al pueblo de Israel. De ahí salieron los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados de velar en las sinagogas o en las pequeñas congregaciones que se hacían para ministrar a los judíos o al pueblo de Israel, y el sumo sacerdote se encargaba de estar en la capilla central o en el templo central. La Biblia nos enseña que la función del sumo sacerdote era presentar o expiar con la sangre de los animales los pecados
del pueblo, no el sacerdote, sino el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Los sacerdotes no podían hacerlo. A su nombre. Y la Biblia dice, en el libro de Pedro, dice que Él nos ha hecho un real sacerdocio. Pedro capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Note ahí que el sacerdocio sigue vigente. Pero el sumo sacerdocio no sigue vigente, porque solo uno podía ser sumo sacerdote. Y ese mandamiento se violó en los días de Herodes, donde Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. Y solo podía haber un sumo sacerdote que expiara los pecados del pueblo. A su nombre, gloria. No pueden haber dos sumos sacerdotes, solo uno. Por eso dice la Biblia que nosotros somos un pueblo de sacerdotes. Ahora la pregunta es, este mandamiento del sacerdocio se malinterpretó por la Iglesia universal o la iglesia tradicional, donde los sacerdotes se les dio un mandato que no era correcto, la abstinencia de las relaciones sexuales. Ellos, los sacerdotes de la religión tradicional, tienen mandamiento de no tener mujer. Pero la Biblia enseña que los sacerdotes sí tenían mujer, hasta el sumo sacerdote. O sea, ¿cómo es posible que se haya malinterpretado lo que la Biblia dice? Y es más, si leemos Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3 dice que es necesario que el anciano, el obispo o el sacerdote sea marido de una sola mujer. Pero miren lo que dice en el mismo capítulo 4, miren lo que dice la Biblia del espíritu de error o del espíritu de apostasía. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto significa contradicirán la Escritura, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 y 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Prohibirán casarse. ¿Quién fue el que impuso que los sacerdotes no se casen? ¿Dios o la iglesia tradicional? Pues la religión tradicional a sus sacerdotes les obliga a que no se casen. Los obliga a que no se casen. Pero Dios ordena que el sacerdote sea casado, marido de una sola mujer. Entonces, aquí tenemos que analizar, hermanos, algo importante. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la religión, al hombre o a lo que dice la Escritura? No podemos nosotros, si queremos caminar en la vida cristiana, tenemos un derrotero que es la palabra. No podemos nosotros hacer nada que la Biblia nos enseñe. Por ejemplo, aquí también se menciona en el libro de Levítico que los sacerdotes sean casados, pero las esposas de los sacerdotes no son sacerdotas. Amén. Nunca una esposa de un levita sacerdote se paró ante una congregación a decir: como yo soy la esposa del sacerdote, yo soy la sacerdote. No existe tal cosa. La esposa del sacerdote era la esposa del sacerdote. Amén. Ahora, en los tiempos de hoy, se han levantado mujeres que dicen ser sacerdotes de la casa.
que dicen ser apóstolas, que dicen ser profetas, que dicen ser maestras en la palabra, que dicen ser pastoras. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, encontramos en el mismo Timoteo, que es un libro de instrucciones para el ministerio. Entienda esto. El libro de Timoteo, el primer libro de Timoteo, es un libro de instrucciones para el ministerio. Toda persona que quiere o que tiene el deseo de ser pastor, tiene primero que leer el libro de Timoteo. Y miren lo que dice acerca de las esposas y de las mujeres en la iglesia. Timoteo capítulo 2, versículo 9. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropas decorosas, con pudor y con modestia, no con peinados como la chimoltrufia o como la chilindrina, o sea, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni con perla, ni vestidos costosos. ¿Qué hace el ladrón cuando a usted le ve una cadenita de oro? ¿Qué hace? Te lo roba. Y si tienes aretes o pendientes de oro, ¿qué hace? Te puede lastimar porque te va a romper la oreja. Así dice la Biblia. No con peinados costosos, ni vestidos costosos. Pero ¿a qué se refiere esto? ¿Saben lo que pasa? Lo que el apóstol estaba enseñando es que hay hombres y hay mujeres que prefieren comprarse un vestido costoso y dejar de morir a los hijos de hambre. Que prefieren adornar la iglesia, convertir la iglesia en un edificio lujoso, y mientras tienen a sus miembros muriéndose de hambre, y mientras tienen a sus miembros sus casas cayéndoseles en pedazos. Lo que Pablo estaba enseñando a Timoteo, le estaba diciendo que el ministro, el que iba a ministrar, el que iba a dirigir, el líder que iba a estar enfrente de una congregación, tenía que ser ejemplo de modestia. A su nombre, gloria. Pero cuando el líder comienza a manifestar altivez, orgullo y soberbia, y la iglesia comienza a aprender de ello, entonces la Biblia es impuesta y nos rechaza. La Biblia nos rechaza. Y mire lo que sigue diciendo el verso 10. Sino con buenas obras. Que se oiga de ustedes, que ustedes son mujeres amantes de sus esposos, amantes de sus hijos, responsables en el hogar, buenas vecinas, buenas amigas, buenas hijas, buenas esposas. Que se oiga esos comentarios de la gente, no que se oiga, no, yo no me junto con esa señora porque esa señora dice que va a la iglesia, pero mira, 10 meses me debe 20 soles y hasta ahora no me paga. Yo no me junto con ella porque ella presta plata y nunca te devuelve y dice que es hermana. Que no se oigan ese tipo de comentarios de buenas obras. Amén. Si usted prestó algo, haga lo posible y pague. Devuelva lo que prestó. Que no se oiga, esa señora es pleitista, pero va a la iglesia. Esa señora es habladora, pero va a la iglesia. Esa señora es así, es acá, pero dice que es cristiana. Pablo decía que no se oigan esas cosas. Y en el verso 10 dice, sino con buenas obras, como corresponde a una mujer que profesa piedad. Aquí la palabra o la expresión profesa piedad implica que es cristiana. Escuchen bien esto. Aquí la expresión que profesa piedad se refiere que es cristiana o que profesa el evangelio, que es evangélica o que se dice ser cristiana. Amén. 11. La mujer aprenda ¿en qué? En silencio. No, este versículo no lo quiere leer nadie. Aquí están las instrucciones. Usted lee el título o el subtítulo del capítulo, dice instrucciones sobre la oración. Y ahí encuentra requisitos del obispo, requisitos del diácono, encuentra el ministerio de piedad, encuentra el ministerio de Pablo. O sea, es todo un libro instructivo sobre un ministro.
o para ser un buen ministro. Es un libro instructivo para formar un sacerdote conforme a la Biblia. Si aquel hermano, aquella hermana que aspira a ser un ministro y no sale Timoteo, mejor siéntese a que se lo enseñe o espere que alguien le explique lo que significa el libro de Timoteo. Es un libro de instrucciones. Y sigue diciendo, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Amén. Porque no permito. Aquí le dicen a Pablo que Pablo es un machista, que Pablo es un poco hombre. Muchas gentes dicen que Dios es machista. Mira, Dios nos creó. Y si Él dice que es A, pues es A. Usted no tiene por qué contradecirle. Aquí dice Pablo, porque no permito a la mujer que enseñe. O sea que el ministerio de maestra en la iglesia no está dado para la mujer. Pero aquí no dice que predique. Yo quiero que entienda esto, porque a veces la gente dice, entonces la mujer no puede predicar. No está diciendo eso. Dice que enseñe. ¿Por qué? Porque la enseñanza, hermanos, la enseñanza, para enseñar, usted tiene que aplicar, vamos a Timoteo, no se vayan de ahí, 2 Timoteo, capítulo 3. ¿Sabe por qué Pablo dice que la mujer no enseñe? Porque la enseñanza tiene 5 aspectos importantes cuando se entrega. Mira lo que dice la Biblia en Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú de lo que has aprendido. Para que él aprenda, alguien tuvo que haberle enseñado. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. En la enseñanza hay corrección, en la enseñanza hay instrucción, en la enseñanza te redarguye. Y la mujer no le ha sido dada esa facultad para que a su marido ella lo corrija. La mujer no puede corregir a su marido, y si le quiere sugerir una corrección lo hace en privado. Por eso dice lo siguiente, la mujer aprende el silencio, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Aquí la expresión dominio es autoridad o poder. Por ejemplo, mi esposa no puede pararse aquí y decir, hermanos, vamos a pintar la iglesia de color verde, vamos a sacar este reloj, vamos a poner otra cosa. Ella no tiene autoridad en estas cosas. Ella, si quiere sugerir algo de que la pared se pinte color verde o roja o negra, ella me lo tiene que decir a mí en privado, en la casa, a solas, decirme, ¿qué te parece si le propones a la iglesia que pinten en la iglesia de este color? Porque me parece bien. El pastor o el esposo es quien fecunda, quien organiza la idea y entonces la presenta. Pero ella no puede pararse en un grupo y decir, no, que la iglesia la hagan así o acá, o que los hermanos se vistan así o acá. No tiene autoridad para poner o para dominar o poner dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero hoy en día hay pastoras. Yo recuerdo a una pastora de hace muchos años que cuando se paraba frente a la iglesia, lo que parecía era que reñía a la gente. Ustedes son unos así, unos acá, hijos del diablo. Comenzaba a mudar. Y los hombres agachaditos. ¿Sabe lo que qué ejemplo estaba dando esta señora? Haciendo sublevar a la mujer contra el marido. Estaba enseñando con esa forma de que las esposas podían delante de la gente reñir a sus esposos. Y era toda la enseñanza o la predicación de esta señora era toda una reñidera de gente. Y los maridos agachados. Ese es el espíritu de apostasía, es el espíritu que va en contra de la palabra. En el lado B, el diablo enseña otro tipo de cosas. Y mira lo que sigue diciendo la Biblia. Porque Adán fue formado primero
después Eva. Adán no fue engañado. La pregunta es, ¿por qué el diablo no tentó a Adán? ¿Por qué el diablo no sedujo a Adán? Porque la mujer está comprobado que es más sensible y más rápida de ser ilusionada, de ser engañada. La mujer está propensa a lo bonito. Tú a una mujer le pintas cosas bonitas, le hablas cosas bonitas, le endulzas el oído con cosas preciosas, la mujer comienza a creerte. Amén. Pero a ver el hombre, dime cosas bonitas, a ver si el hombre te las va a creer. Satanás es astuto. Cuando Satanás ve que el pastor o la iglesia nombra a una mujer como pastora, como dirigente de la iglesia, Satanás dice, bingo, gané. Porque Satanás va a comenzar a manipular a esa mujer. Ay, no, es que la hermana es de oración. Me dijo una vez, hace tiempo, una pastora, la gente le tenía miedo. Y yo cuando llego a esa iglesia, me comentaba la hermana que me había llevado al costado, ay, ahorita viene la sierva, esa pastora es pero terrible, me decía. Y yo le decía, ¿y en qué forma es terrible? Es una mujer que se mete desde las 7 de la mañana a orar y sale a las 3 de la tarde. Terrible esa mujer, cuando se para, tiene fuego. Y miraba a las hermanas, las veía asustadas. A los hermanos los veía asustados que la sierva, la pastora, iba a predicar o a enseñar ese día. Yo los miraba todos ellos aterrados. Yo tenía sana doctrina. Los que estaban ahí no. Y yo me senté bien y escuché y comprobé lo mismo de la pastora que antes o de la pastora que una vez escuché. Comenzó en la reñidera de gente, a reñir a los hermanos, a reñir a las hermanas. Comenzó, hermano, la mujer con una cara como si fuera una esposa avinagrada, una esposa infeliz, a reñir a los hermanos, a reñir a las hermanas. Y a eso le llamaban autoridad. Esa era una autoridad que Pablo decía, no permito ejercer autoridad de una mujer sobre el hombre. Y comenzó a reñir a todos. Yo decía, ¿y esta? ¿Qué se ha creído? ¿Ven cómo la mujer, cuando comienza a gobernar una iglesia, Satanás se siente contento? Y todavía, como Yapa, la pastora era soltera. A su nombre. Era soltera. Y esta misma pastora, hace años después, vino y nombró a un pastor soltero. Y años después me dice que se equivocó en nombrar a aquel muchacho como pastor. O sea, ¿se dan cuenta cómo las consecuencias se dan con el tiempo? Por eso la Biblia dice que hay pecados que con el tiempo se manifiestan. Hay pecados que con el tiempo se conocen. Porque no hay nada que esté en lo oculto que se quede en lo oculto. Entonces, seguimos con lo que dice Hebreos. Las esposas de los sacerdotes no eran sacerdotas. Amén. Entonces nosotros de plano descartamos el ministerio, escuchen bien esto, de pastora a una mujer. Pero entonces la mujer, ¿qué va a hacer, pastor, en la iglesia? Muchas cosas. La Biblia habla del ministerio de las mujeres que servían a Jesús. Lucas lo dice, que vamos a estudiar más adelante. Las mujeres servían a Jesús en muchas áreas, en el lavado de ropa, en la comida, como obreras. Mira, esto es importante. Los mandó a predicar. Una cosa es, hermanos, enseñar, y otra cosa es predicar. La mujer puede predicar, tiene que predicar, estamos obligados a predicar. Cuando usted vea a un hombre o a una mujer, predíquele de Cristo. No importa si usted es mujer, háblele de Jesús, dígale que Jesús le ama. En Jesús está la salvación. Pero la mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre.
De plano, la Iglesia de Restauración descarta el ministerio de maestra de la palabra a una mujer. Descarta el ministerio de pastora a una mujer en la iglesia, porque la Biblia no lo enseña, ni de profeta, porque es más, en el tiempo antiguo a las mujeres no se les decía profeta, se les decía profetisa. El hombre llevaba el título de profeta, no la mujer. Pero ahora estas señoras ignorantes, son muy ignorantes porque no les enseñan, las engañaron. Las engañó el marido, las engañó el pastor, las engañó el presbítero, alguien las engañó y les dijo, ustedes son profetas. O sea, en otras palabras, el ministerio es unisex. ¿Y sabe lo que significa la palabra unisex? Un solo sexo. Y la Biblia dice que hizo dos sexos, hombre y mujer. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que se unifica en un solo sexo, pues eso no es de Dios. Y a la mujer se deja llamar profeta. Oiga, ese título es de varón, o usted es lesbiana. Y eso es un error doctrinal muy, pero muy mencionado en iglesias. Y es más, hay mujeres que son apóstolas. Hay mujeres que dicen, se presenta la apóstol, la señora Panchita de los mercados. Y la señora Panchita de los mercados dice, yo soy apóstol. La Biblia no menciona que a alguna mujer se le haya dado el título de apóstol o de apóstola. ¿Amén? Entonces también descartamos que en nuestra iglesia mañana venga alguien y agarre y se presente y diga, yo soy profeta, yo soy apóstol. Tenemos el ministerio apostólico y profético, sí. ¿Por qué? Porque en la Biblia los profetas dejaron las doctrinas que nosotros estamos siguiendo y los apóstoles dejaron las doctrinas que estamos siguiendo. Por lo tanto, la iglesia bíblica es una iglesia que está fundada sobre los apóstoles y los profetas. Vamos a ver si es verdad. Efesios capítulo 4. Vamos a ver si la iglesia es una iglesia apostólica y profética. A su nombre. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de ¿quién? A ver, lean por favor Efesios 2, 20. ¿Cómo dice? Entonces la iglesia de Jesucristo es una iglesia apostólica y profética. Escuche bien esto. La iglesia cristiana evangélica bíblica no es una iglesia apostólica romana. Es una iglesia apostólica profética. Apostólica y profética. Pero eso no significa que yo soy apóstol. Eso no significa que usted es profeta. Significa que nosotros estamos basados bajo las enseñanzas de ¿quiénes? De los apóstoles y de los profetas. A su nombre. Gloria a Dios. El hecho que un estudiante de universidad, de química, de física, tenga los libros de Albert Einstein, no significa que él sea Albert Einstein. ¿Amén? Escuchen esto. Vuelvo a repetir. Que un estudiante de la universidad esté estudiando física, esté estudiando química y tenga a su haber libros de Albert Einstein, no significa que él es Albert Einstein. Que nosotros tengamos la doctrina de los apóstoles y de los profetas no significa que nosotros somos apóstoles ni profetas. Que quede claro esto. ¿Por qué? Porque allá afuera te dicen la iglesia cristiana es apostólica y profética. Y si usted dice no, ya estamos en error. Sí, somos apostólicos y proféticos, pero no somos apóstoles ni profetas. Y los falsos de la prosperidad agarran a la iglesia y te dicen ahí, a ver, tú dices que tu iglesia no es apostólica y profética, pero aquí dice la Biblia, y te agarran y te sacan el ancho. Sí, Señor, somos apostólicos y proféticos, pero no somos profetas ni apóstoles. Porque si yo fuera apóstol, yo tendría que traer nuevas doctrinas.
Y si yo fuera profeta, yo tendría que traer nuevas revelaciones. Y si yo fuese profeta, y si yo trajese nuevas revelaciones, ¿a dónde tendría que anotarlas? ¿A dónde? En la Biblia. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 22, 18, 19, que el libro ya está cerrado. Entonces, si ya Dios me cerró este libro para que nadie más agregara sus ideas, ¿dónde voy a agregar como profeta mis revelaciones? O sea, Dios sería un Dios injusto que solo a la iglesia X le da revelaciones y a las demás iglesias no. Usted sabe que las revelaciones de la Biblia y de las doctrinas de los profetas, de los apóstoles, ¿para cuántas iglesias son? Para toda la iglesia del Señor. No es para un cierto grupo. Pero si se levanta un profeta o un apóstol, sus revelaciones solamente son para su grupo. Por lo tanto, es un falso apóstol. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Corintios, capítulo 11, versículo 13, dice así: porque estos son, ¿qué dice ahí? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como Moroni, como el ángel de luz. No es maravilla que Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño que mañana venga un ministro y diga: yo soy apóstol. Así que no se extrañen que mañana venga alguien y diga: yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy querubín, yo soy patriarca. A su nombre. ¿Ves cómo estamos descartando las falsas doctrinas? ¿Quién vive? Por eso dice: teniendo nosotros un gran sumo sacerdote. Hemos quedado de que el sacerdote tiene esposa y el sumo sacerdote también. Pero miren lo que pasa acá. Miren lo que sucede acá. Jesucristo, cuando Él viene, no expía los pecados del hombre con un animal, sino con su propia sangre. Ojo que la palabra expiar está con X. En estos días o hace 2 semanas, un hermano de otra iglesia que no lee la Biblia, porque si la hubiera leído no hubiera hecho esta pregunta tan tonta, me dice: pastor, yo no entiendo la palabra expiar. Y dicen que espiar es rociar, pero espiar es mirar. Yo digo: ¿me estás vacilando o me estás preguntando? No, le estoy preguntando, porque él está poniendo la palabra espiar con S. Espiar es de ver, de investigar, de perseguir. Pero expiar es de rociar. A su nombre, sangre. A su nombre, gloria. Expiar es de rociar, de limpiar, de cambiar, de sustituir. Aquí dice la Biblia que Él expió nuestro pecado, por lo tanto Él es un gran sumo sacerdote que fue tentado en todo y Él se compadece de nuestras debilidades. Él sí sabe lo que se siente cuando tú estás triste, cuando estás pasando problemas. Él sabe que usted nunca va a dejar de ser pecador hasta que usted sea transformado en un nuevo cuerpo. Él sabe que por más oración que hagamos, por más ayuno que tengamos, por más cristiano que seamos, dentro de nuestro corazón va a estar metido el pecado. ¿A su nombre? Él lo sabe. Él sabe que por más feliz que estemos ahorita, Él sabe que en cualquier momento tú te vas a sentir triste. Porque Él conoce nuestras debilidades. Cualquiera que diga: no, el cristiano ya no peca, ese es de otro planeta. A su nombre, gloria. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Escuchen bien esto. Una cosa es pecar. Hay 3 formas de cómo el ser humano peca.
con palabras a través de la lengua. Su nombre, gloria. Con pensamientos a través de la mente o de los ojos. Y con obras a través de las acciones. Y hay un pecado más que se agrega: las omisiones. ¿Qué son las omisiones? Es saber que yo sé que en tal calle asaltan. Escuchen esto es una omisión. Yo sé que en tal calle asaltan y usted va a pasar por esa calle y yo no le prevengo. Yo no le prevengo y la dejo que pase por esa calle y mañana usted me dice: me asaltaron cuando pasé por ahí. Y usted sabía que por ahí asaltaron. ¿Por qué omitiste la verdad? Ay, que pastor, es que cuando uno le dice a la gente la verdad, la gente, no, que a usted no le importe eso. Hay gente que dice: yo no le digo al Señor que está mal porque se molesta, porque no me va a creer. No, hermano. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel, que cualquiera que omite la verdad se le contará como pecado y se le demandará la sangre de aquel que murió. Esto es peligroso. Note usted que hay 4 maneras de cómo usted y yo pecamos, de qué forma pecamos. Y esa es la forma que mucha gente está en el día de hoy pecando, y como no es un accionar, ellos piensan que están haciendo bien. A su nombre, gloria. Mira lo que dice acá. En Ezequiel capítulo 2, versículo 17. Miren lo que dice. 3:17, perdón. Ezequiel: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: vas a morir, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva, si el impío muere por su maldad, su sangre, ¿qué hará? Te la pedirá en cuenta. O sea, si usted en su casa está viendo que su prima, que su cuñada, que su hermana está fornicando, está adulterando, está robando, usted lo sabe y usted no le dice: oye prima, ven para acá, siéntate un ratito por favor, lo que tú estás haciendo se llama pecado, tarde o temprano te va a caer la justicia. No sigas robando porque es malo delante de Dios. Pero la gente: oye, yo no me quiero meter en problemas. Eso se llama omitir, y es un pecado de omisión. El día en que a esa prima, a ese tío, a esa prima le suceda algo, Dios te va a decir: ven para acá. ¿Por qué no le amonestaste? ¿Por qué no le hablaste? ¿Por qué no le dijiste que estaba haciendo mal? ¿Ah? Es que, Señor, yo no me quería meter en problemas. Como dice la Biblia: su sangre demandaré de tu mano. Ser cristiano no es cosa sencilla. Ser cristiano va más allá de nuestras expectativas humanas. Nunca se olvide, hay 4 formas de cómo el ser humano peca. Una vez más lo voy a repetir para que usted las entienda. Palabras. El hombre peca a través de la lengua. Cuando dice palabras soezas, truhanerías, mentiras, calumnias, a través de la lengua. La Biblia habla en Santiago capítulo 2 y da todo un capítulo de la lengua. 2. Por obras. Cuando levantas la mano, cuando robas, cuando haces algo malo. 3. Por pensamientos, con lo que ves. Cualquiera que ve a una mujer para codiciar, hay adulterio con ella. Entonces, pensamiento. Y 4. Por omisión. Por omitir. Por no decir a la gente la verdad. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué significa esto? Hay algo que la gente a veces no comprende. Cuando usted comienza a hacer cosas malas y malas,
Y cuando usted tiene 40 años, 50, 60 años, comienzas a ver consecuencias malas siendo cristiana, y usted dice, pero yo estoy bien con Dios, ¿por qué me pasa eso? No olvides de lo que hiciste atrás. Pero ahí viene también otro error de muchas iglesias, cuando se hablan de las maldiciones generacionales. Cristo rompe las maldiciones generacionales, sí, pero las consecuencias que la Biblia habla en Gálatas, donde dice la Biblia, no erréis, todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. O sea, si tú siembras mentira, un día te van a engañar. Así de simple. Vamos a leerlo. Gálatas 6, 7. No te engañes a ti mismo. Por eso Jesucristo dijo, no hagas nada de lo que no quieres que te hagan a ti. Gálatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso no tiene que ver nada con las maldiciones, hermano. La maldición de que te vayas al infierno, Cristo la llevó en la cruz y Él te salvó. No hay maldición sobre tu vida. El cristiano no está maldecido porque Cristo llevó todas las maldiciones, pero las consecuencias de tus actos las asumimos. Por eso no escriba más en su cuaderno de su vida cosas que mañana, cuando tenga hijos, nietos, sus ojos vean el resultado o la consecuencia de lo que sembró. Siempre cosas buenas. La Biblia dice que el que siembra para la carne cosecha corrupción, pero el que siembra para el espíritu cosecha vida eterna y felicidad. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia en Cristo Jesús. Póngase sobre sus pies y dele gracias al Señor.